Ok, confírmame si se aprecia la imagen. Correcto. Miren, tienes un problema que para mí resume todos los casos que puedes tener cuando analizas circuitos trifásicos sin fallas. ¿Eh? Por ejemplo, tenemos en, una carga conectada en triángulo, tenemos una impedancia, tenemos una resistencia pura, otra impedancia y el banco de condensadores, cada uno con su respectivo dato. Nos indica el problema, nos dice, en el siguiente sistema, que es de 220 a 60 Hz, secuencia positiva, hallar la lectura de los instrumentos. Como ves, hay varios instrumentos aquí, hay 3 amperímetros y 3 batímetros, ¿correcto? Y nos pide considerar, aparte de que la secuencia sea positiva, que el valor del voltaje en R se encuentra a 0 grados. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a trabajar o vamos a analizar este circuito? Primero, para tener claro el plan. Se supone que cuando yo tengo circuitos de este tipo, es decir, circuitos trifásicos, hay 3 corrientes que están llegando acá, ¿correcto? Acá podemos llevar la corriente, esta es la corriente T. ¿Por qué? Porque viene de la línea T, ¿correcto? El T1, a ver, ahí está solicitando, ¿ya? ¿Ya? El T1, ¿ya? Esta de aquí también está ingresando, esta es una corriente, este de acá es IR1, y este de aquí es IS1. Cada uno es una corriente de línea, ¿correcto? Lo mismo sucede aquí, por ejemplo, para la segunda carga, ¿ya? Pero la segunda carga la vamos a considerar una carga monofásica. Si es una monofásica, significa que por una ingresa y por la otra sale, ¿correcto? Esto lo vamos a ver en detalle cuando trabaje esta carga en lo particular. Lo que tienes que saber es que esta misma configuración trifásica la voy a utilizar para todas. Ya, solo las monofásicas voy a tener un caso especial que lo voy a ir viendo cuando trabaje carga por carga, porque lo que voy a hacer es justamente eso, trabajar carga por carga, primero la carga triángulo, luego esta segunda carga, luego la tercera, cuarta y finalmente con el condensador. Pero ¿por qué hago esto? Porque yo quiero que entiendas esto. Por ejemplo, lo que mide el amperímetro 3 son todas las corrientes que están después de él, no las que están antes. Por lo tanto, la corriente que se deriva para este circuito trifásico conectado en triángulo, esa corriente no la ve esta I3. I3 ve las corrientes que están después de él. Correcto. Lo mismo pasa con I2, perdón, con A2. A2 registra las corrientes que están después de él. Por ejemplo, este A1 sí está registrando todas las corrientes, porque como está al comienzo, todo lo que está después está registrando la corriente total. Lo mismo va a pasar con el tema del batímetro. O sea, por ejemplo, en el caso del batímetro, nosotros ya sabemos reconocer, por ejemplo, que esta tensión que las que está midiendo el batímetro es el SR por la posición del asterisco. Y que la corriente que está censando viene a ser la corriente IS, ¿no? Eso vamos a ir viendo por cada caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar primero esta carga, luego viene esta segunda carga, luego viene esta tercera carga, viene la cuarta carga y finalmente la quinta carga. ¿Para qué? ¿Qué quiero hallar de cada uno de ellos? Las corrientes de línea. ¿Correcto? Para poder registrar los valores en los amperímetros. ¿Estamos? Entonces arrancamos aquí. Nosotros tenemos, como dato del problema, nos pide que sea secuencia positiva. Ese es el triángulo de secuencia positiva. Y nos piden que el voltaje RS esté a 0 grados. Significa que el triángulo que ves a continuación, este que estamos viendo aquí, este triángulo, es el triángulo de la secuencia de fase. Todavía no he agarrado nada con respecto a la carga. ¿Correcto? Entonces, habíamos dicho nosotros que la secuencia de fase te entrega los voltajes. Y el voltaje de entrada me indica, por dato del problema, como podemos verlo aquí, es a 220 voltios. Acá está. 220 voltios y 60 Hz. ¿Correcto? Entonces ya, estos 220 voltios lógicamente son voltaje de línea. Entonces, teniendo esos datos,
Entonces yo fácilmente hoy ya puedo construir acá la tensión, en este caso la tensión RS, que va a ser igual a los 220 voltios. ¿A qué ángulo? Como está como referencia, está a 0 grados. Y también tengo la tensión, en este caso la segunda sería el S, el ST, que sería igual a quién? A 220 voltios. ¿A qué ángulo? En este caso sería menos 120, ¿correcto? Y luego viene la tensión, CT tiene TR, me falta, TR, TR, que viene a ser a los 220 voltios, ¿correcto? En este caso a los 120 grados. También, como tienes parámetros de línea, puedes también tener parámetros de fase. Profe, pero en este triángulo yo no tengo fase, claro, pero la secuencia es una propiedad de todo el sistema y en el sistema hay cargas conectadas en Y. Entonces, por si acaso, vamos a sacar nosotros los voltajes R neutro, voltaje S neutro y voltaje T neutro. En este caso, nosotros sabemos que el voltaje va a ser, el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea por raíz de 3, ¿correcto? En este caso, vamos a ver nuestra calculadora. A ver, tenemos nosotros el voltaje de fase en 3 sería la raíz cuadrada de 3. Y eso me da 127.01, ya 0,2 redondeando. Correcto, entonces eso sería igual, aquí tenemos a 127,02. El ángulo, ¿cuál es el ángulo de fase? Y ya sabemos nosotros que para una secuencia positiva, el ángulo de fase entre fase y línea es 30 grados. Como la carga es balanceada, vamos a considerar que las tres tensiones llevan el igual módulo, perdón, igual módulo, y que los ángulos están desfasados 30 grados con respecto a los de línea, ¿correcto? En este caso sería 90. Y eso responde justamente al triángulo, ¿no? Entonces nosotros ya, a ese punto, nosotros ya tenemos todos los datos con respecto a la tensión del sistema. Y entonces ahora a nosotros nos corresponde analizar cada una de las cargas. Entonces, como les decía, entramos aquí. Tenemos ERCT y hemos dicho nosotros que este para nosotros va a ser una corriente IT1, lo vamos a llamar IT1. Esta de aquí es una corriente IR1 y esta corriente de aquí va a ser una IS1, ¿correcto? Internamente nosotros también sabemos que tenemos los parámetros de fase. Los parámetros de fase. Los parámetros de fase, nosotros vamos a tener también tres parámetros de fase. Como digo, vamos a considerar un sentido de corriente así, otro sentido de corriente así y otro sentido de corriente así. ¿Correcto? Ya. A este le vamos a llamar I de fase 1 y como me preguntaron en clase, básicamente corresponde porque lleva el mismo sentido o sea, corresponde a la que lleva el mismo sentido. Entonces, tenemos I de fase 1, I de fase 2, I de fase 3. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Si quisiera hallar, por ejemplo, la I de fase 1, ¿a qué sería igual? I de fase 1. ¿A qué sería igual? En este caso, para la corriente de fase 1 tendríamos la tensión en la fase, en este caso sería la tensión para la fase 1 que viene de I1, podría ser RS, ¿correcto? Con respecto al Z, ¿correcto? Reemplazando, nosotros vamos a tener que el voltaje RS es 220 a 0 grados. Esto viene del triángulo de la secuencia de fase sobre la carga, que en este carga, la carga nos dan de dato, que es 10,12 al ángulo de 55. ¿Correcto?
Entonces, operando esto, a ver, me sale 21.74, correcto, al ángulo de menos 55, correcto. Lo mismo puedes hacer con la corriente de fase 2. La corriente de fase 2, en este caso la corriente de fase 2, ¿a quién va a ser igual? La corriente de fase 2 está entre ese, corriente de fase 2, acá está, aquí abajo, ese está entre el voltaje ST, correcto, voltaje ST al, con respecto a Z. Entonces, esto tenemos aquí 220, el ST está a menos 120 grados sobre los 10,12 al ángulo de 55, que es el Z, ¿correcto? Esto me va a dar igual a 21.74, porque ya sabemos que lo que va a variar es el ángulo, ¿no? En este caso el ángulo me sale menos 175. Listo. Lo mismo puede hacer con la corriente de fase 3, que vendría a ser incluso ahora el voltaje en TR, ¿correcto? TR sobre el valor de Z. Y acá vamos a tener 220 a 120 grados sobre 10,12 al ángulo de 55. Y esto me va a dar los mismos 21.74 al ángulo de, a ver, 65, 65. Correcto, entonces ya tengo las tres corrientes de fase, pero yo no necesito las corrientes de fase, yo necesito las corrientes de línea, ¿correcto? Entonces, vamos acá, yo necesito las corrientes de línea. A ver, voy a hacer esto. ¿Ya? Entonces, para la corriente de línea, vamos a poner acá, parámetros de línea. Yo sé que el parámetro de línea IR, ¿a qué va a ser igual? A raíz de 3 veces la corriente de fase, ¿cierto? En este caso, IR está asociado con la corriente de fase 1, ¿correcto? Y el ángulo que vas a obtener, voy a ponerle un ángulo. O para no confundirte de frente, vamos a hacerlo para que no suene a confusión. A ver, ¿ya? Esa es raíz de 3 veces sería la corriente de fase 1, que en este caso en particular sería 21.74, ¿correcto? Pero el ángulo, tienes acá, tendría 55 y tú dirías, hasta ahí está bacán, pero ahí te falta algo. Tú sabes que hay un desfase entre línea y fase. Es, ese desfase, ese desfase que ya lo hemos visto nosotros, es de 30 grados, ¿correcto? Entonces me quedaría aquí menos 30 grados. Entonces, este de acá es lo que normalmente no se ve. Acuérdate que yo les dije que la relación, esta igualdad que tienes en esta parte, es igualdad, es una igualdad modular. Para que fuera fasorial tendrías que analizar también el tema del, del ángulo. ¿Correcto? Entonces, y aquí nos queda que IR es igual, a ver, multiplicando 37.65. 7.65 y el ángulo me sale menos 85. ¿Correcto? El mismo patrón es para IS. IS va a ser igual a raíz de 3 veces 21.74, ¿correcto? Al ángulo de, en este caso tengo menos 175 y a eso le vamos a quitar los 30 grados de desfase que entre voltaje en línea con voltaje de fase. ¿Correcto? ¿Estamos? Y eso me da
y S es igual a 30 y, perdón, ¿cuál 30? Sí, 37, es igual de arriba, claro, 37,65, pero el que va a variar es el ángulo. En este caso el ángulo me da, a ver, 5 más 30, me sale 205, pero si lo hago rotar a 360, me va a dar eh, el ángulo de 155, ¿correcto? Es lo mismo, ¿ya? ¿A qué me refiero? El ángulo está medido de manera horaria y de manera horaria te sale 175 más 30 y eso es 205. Pero si esos 205 que está medido de manera horaria lo mides de manera antihoraria es 155, ¿correcto? Eso es para, no se vayan a confundir con eso, ¿no? Es lo que le falta para hacer los 360, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque normalmente se estila expresar los ángulos en valores que son menores a 180, ¿ya? Pero no hay problema si lo expresarías como eh, más de 180, en realidad para efectos cálculos va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Y luego tenemos IT, que va a ser igual a la raíz de 3 por 21,74 y el ángulo en este caso sería 65 menos 30. Entonces IT es igual a 37,65 al ángulo de 35. ¿Correcto? Entonces ya tendríamos todas las corrientes de línea para la primera carga. ¿Ya? Entonces, nosotros, para este caso, debemos resaltar 1, 2 y 3. Esos tres parámetros son los que me van a servir a mí para hacer el cálculo al final, ¿correcto? Continuemos con la segunda carga. A ver, la segunda carga, para ello voy a traerme, perdón, voy a traerme un minutito, voy a traer de dato esto de aquí. Ya, un minutito. Ya. Voy a traerme el triángulo. ¿Por qué me traigo el triángulo? Para saber cuáles son los valores que yo tengo. Es decir, cuando sacaste los voltajes de línea, tienes que acordarte que los voltajes de línea tú los has traído así. Vamos por acá. Ya. Tú lo trajiste de esta manera. Tienes el voltaje RS, que era 220 a 0 grados. Tienes el voltaje ST, que es igual a 220 a menos 120. Y tienes el voltaje TR, que son los mismos 220 a 120. Bueno, acá esta carga se le va a considerar monofásica, significa que va a ingresar por un punto y va a retornar por el otro, porque se considera monofásica. A pesar que sabemos que hay dos cargas que están ingresando, dos corrientes que están ingresando. El tema es por dónde ingresa, por S o por T. Y ahí tú vas a utilizar el hecho de que tú tienes que saber qué tensión es la que tú tienes de datos. Entonces, si yo tengo la tensión ST, significa que la corriente va a ir desde S, o sea, es decir, ingresa por S. Acá vamos a poner IS2, por la segunda carga, y por acá regresa. Te va a considerar de esa manera, ¿ya? Porque ahora viene lo que usted me dice, ¿no? Bueno, en realidad este retorno lo voy a hacer de esta manera, ¿no? ¿Está claro? Entonces, como este es IS2 y este es IS2, pero este S está yendo a un T, como que trata de hacer la confusión, entonces en la nomenclatura, para que eso no te pase, solamente vamos a colocar como si fuera una sola corriente, ya no con la nomenclatura S ni T, sino le vamos a poner como si fuera una corriente cualesquiera, llamada una corriente 2, ya vamos a poner, porque lógicamente en el otro le hemos puesto corriente 1. ¿Correcto? Básicamente por eso.
Entonces va desde S hacia T, porque estoy trabajando con una tensión de S hacia T. Profe, entonces no entiendo esa parte, ¿cómo que se refiere? Es que si tú vas a trabajar con I2, se supone que ese I2 es el voltaje que está llegando aquí, que ya hemos visto que ese es el voltaje de datos que yo tengo, pues de S a T, ¿correcto? Sobre el valor de la impedancia, que en este caso la impedancia es 17.27 al ángulo de 60.6. Si yo reemplazo lo que tengo en la parte superior, tendría 220 a menos 120 sobre 17.27 al ángulo de 60.6. ¿Correcto? Y nosotros calculamos y nos da 12.74 al ángulo de 100. A ver, vamos a ver. Tendremos ahí 180.6. ¿Está bien? Menos 180.6. ¿Correcto? Sí, profesor. Ya. Pero como se pasa a los 180, podría ser también en positivo 179.4. ¿Se entiende? Entonces ya tendría la corriente 2. ¿Correcto? Seguimos. Ahora venimos para esta carga. La carga es puramente resistiva. Antes que me olvide. Este es el valor que necesitas. Acuérdate, corriente 2, este es el valor que necesitamos. Luego, vamos a esta tercera carga. Esta tercera carga también tiene IR, tenemos acá. Este será UIR, le pongo 3 por ser la tercera carga. Este es IS, IS3. Y este de acá es IT3. Correcto. Para este caso, por ejemplo, si yo quisiera hallar, acuérdate, las corrientes, como en este caso por la conexión estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, tú podrías agarrar cualquiera de ellas. Vamos a empezar por este IR3. Si yo tengo IR3, ¿a qué sería igual? A la tensión R, y si consideramos este como neutro, sería R neutro, ¿correcto? Profe, ¿y de dónde yo saco ese voltaje R neutro? Sí, ese es del sistema. Sobre, y en este caso sería 9.68, que sería la carga. Lógicamente, como resistivo a 0 grados. ¿Dónde está ese R neutro? Recuerda que cuando hicimos eh, la secuencia de fase, yo os dije, por si acaso tengamos este a la mano, ya, esta es la parte de neutro. Esto de aquí. Ojo, ¿correcto? Entonces, en este caso, R neutro sería 127.02 a menos 30. Entonces vengo acá, sería 127.02 al ángulo de menos 30 sobre acá 9.68. Por ser resistivo está a 0 grados, no hay problema. Y esto me da, por si acaso 0 grados, ya, no voy a hacer que se confunda, por ser puramente resistivo. ¿Ya? A ver, 127, 68, 13.12, ¿está bien? 13.12 y el ángulo sería menos 30. Lo mismo pasaría aquí en RS3, que sería igual al voltaje S neutro sobre 9.68 a 0 grados. ¿Correcto? Y eso es igual a 127.02. ¿A qué ángulo? Ahora vamos a ver. SN es a menos 150. Acuérdense que eso viene de la secuencia de fase. Menos 150 sobre 9.68 al ángulo de 0. Y eso me da
12 al ángulo de menos 150. ¿Correcto? Lo mismo va a pasar con el IT3, que va a ser igual al voltaje TN sobre 9.68 al ángulo de 0. Y esto sería igual a 127.02 al ángulo de menos 150 sobre 9.68 al ángulo de 0. Correcto. Y esto me da 13.12 al ángulo de... Perdón, aquí estamos mal. No es... Acá se me ha ido por estar distraído. Este no es el ángulo. El ángulo, si este es 30, 150, el otro debe ser 90 positivo. ¿Correcto? Ojo que, recuerda que esto lo estoy trayendo del triángulo de la secuencia de fase. Y esto me tiene que dar a 90. ¿Correcto? Eso sí ya. Entonces ya tengo estos tres parámetros también que yo necesito conocer. IR, IS y T. ¿Correcto? Entonces pasamos a la siguiente carga. Aquí otra vez vamos. Para esto voy a traer a colación lo que tengo acá. ¿Dónde está? Esto de aquí. Acuérdate que nosotros tenemos BRS, ST y TR, ¿ya? Esto tienes aquí. ¿Cuáles son las secuencias que tú tienes por la secuencia de fase? Es decir, los datos que tú tienes. Tú dices, allá, profe, yo tengo BRS, que es 220 a 0 grados, BST, que es igual a 220 a menos 120 grados, y BTR, que va a ser igual a 220 a 120 grados. ¿Correcto? Entonces, acá, ¿cómo es el sentido de la corriente? El dato que tú tienes es la tensión RT, ¿correcto? ¿Es RT o es TR? Es lo que tienes que ver. Ahora, ni siquiera es TR, porque mira, como está puesto los puntos, la tensión es RS o SR. Entonces, como tú tienes como dato la tensión RS, se supone que si es RS, entonces la corriente, a este le vamos a poner un sentido que entra por R y cierra por S. Significa que este le puedes poner un I4, si queremos así, y este va a ser el mismo I4. No le pongo la nomenclatura RS porque como está yendo de una línea a otra línea, tendría a confundir, ¿no? Entonces, esa carga se le considera como si fuese monofásica. ¿Estamos? Y entonces ya cuando ya lo tienes así es más sencillo. ¿Por qué? Porque tú tienes cuál es la tensión a la que está sometida esta impedancia. Para poder hallar la corriente 4, yo necesito la tensión a la que está sometida la impedancia, que es RS, tensión RS, que sobre, en este caso, los 34,32 al ángulo de 51,52. Y esto me va a ser igual aquí en RS, viene a ser 220 a 0 grados sobre 34,32 al ángulo de 51,52. ¿Cuánto sería esto? A ver, 220 entre 34,32. Y eso me da 6,41. 6,41 al ángulo de menos 51,52. ¿Correcto? Y eso sería el otro valor que necesito. Finalmente viene la carga que es el banco de condensadores, ¿no? Pero está expresado en parámetros de C, y tú sabes que nosotros no podemos trabajar con C, nosotros trabajamos con las reactancias. Entonces, para el tema de las reactancias, y esto ya está de más decirte, pero voy a colocarlo de todas maneras, el XC tú sabes que es 1 sobre omega C, que es lo mismo que decir 1 sobre 2pi por la frecuencia por C, ¿ya? Teniendo todos estos datos, porque todos los tienes, tendrías 1 sobre, tengo 2pi, la frecuencia que es dato 60 Hz, ¿correcto? Y la capacidad del condensador sería 548 por 10 a la menos 6, ¿correcto? Esto me daría entonces
el valor de la reactancia capacitiva va a ser igual a, ¿minuto? 4.84. 4.84 ohmios, ¿correcto? Ojo que este es la capacitivo, es decir, ya tengo acá los valores, ya en parámetros de XC, este es el otro XC, y este es el otro XC. Claro, lógicamente son complejos y negativos, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿correcto? Ya tenemos los parámetros de XC. Es lo mismo que hemos hecho hasta ahorita, ya sabemos que acá hay tres corrientes. Acá tenemos IT, acá tenemos I, pero este sería IT5, vamos a ponerlo por el número de la carga, y S5, y este sería IR5, ¿correcto? Entonces puedes iniciar con cualquiera de ellas. Vamos a iniciar, por ejemplo, con el IR5, a que sería igual a la tensión R neutro con respecto a lo que marca el condensador, que en este caso sería el XC, ¿correcto? Ahora, sería así menos JXC, ya, para que lo tengan claro. Entonces, el R neutro, ya hemos visto, ¿cuánto salía nuestro R neutro? 127.02, y el ángulo para el R neutro era menos 30, recuerdas que de desfasaje. Sobre, pasorialmente expresado este XC sería igual a 4.84, y ese menos J pasorialmente se vuelve, ¿cuánto? Menos 90, ¿correcto? Y esto me va a dar, vamos a ver, 127. Me va a dar 26.24, y el ángulo me da 60, ¿no? 60 positivo. Lo mismo venimos para acá a hacer el IS5, que va a ser igual en este caso al ver S neutro sobre menos JXC. Y este me da 127.02. Este es el ángulo, sería menos 150, si no me falla la memoria o no me corrigen, sobre 4.84 al ángulo de menos 90, ¿correcto? Y esto sería igual, modularmente deben ser iguales, debe salir el mismo 26.24, y el ángulo debe estar rotado. Al rotar el ángulo, 26, a ver, sería 150 más 90, y eso me da menos 60 grados, menos 60, ¿correcto? Y luego tenemos el IT5, que va a ser igual al voltaje TN sobre el complejo de la reactancia capacitiva. Esto va a ser igual a 127,02, si no me equivoco, este es 90 positivo, sobre 4.84 al ángulo de menos 90, ¿correcto? Y esto me va a dar a 26.24 al ángulo de 180 positivo, ¿correcto? Entonces yo ya tengo esos tres valores. ¿Hasta ahí todo está claro? Sí, profesor. Correcto. Pero hasta ahí solamente hemos desarrollado, todavía no he resuelto ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta es lo que marcan los instrumentos, ¿ya? Y para ello, vamos a ver cómo nos ordenamos. A ver, para que nos quede claro. Voy a traer aquí abajo esta gráfica para que lo puedas ver y a ver si podamos verlo bien, para que quede claro. Tengo 25 minutos según esto. A ver, vamos a ver. Ahora lo hacemos. A ver.
Ahí está. Tenemos esas tres cargas. Nosotros, vamos a ver, si yo quiero ver lo que marca el A1, ¿ya? Vamos a hacerlo de un respectivo color, ¿ya? Mira, si yo quiero ver lo que marca este A1, va a marcar la corriente que viene aquí. Según nuestra nomenclatura, este de aquí va a ser IT1, ¿correcto? Acá, la corriente ingresaba por este lado, ¿cierto? Y regresaba por este lado. Y a este le llamamos I2. ¿Estamos? En este tercero, aquí está ingresando IT3. En la carga 4 no se relaciona para nada la carga 4 con la línea T. Y perdón, para la última carga, nosotros sabemos que este de acá sería IT5, ¿correcto? Por lo tanto, lo que yo tengo para trabajar, si quiero medir la corriente 1, sería, entonces tú dices acá, la corriente, lo que marca el amperímetro, vamos a poner, ¿ya? ¿Qué marca el amperímetro? El amperímetro marca qué cosa. Habíamos dicho IT1, que es la que están saliendo, correcto, menos IT1, menos la corriente 2 que está ingresando, más la corriente T3, más la 4 2 se relaciona y queda la IT5. ¿Se nota? O sea, es decir, mira, la única que está ingresando es la que resta, las que están saliendo son las que suman. Por eso tengo IT1 más IT3 más IT5 menos I2. Así debe ser. ¿Vives? IT1, IT3, IT5 están sumando y la que resta es I2. Ahora, tú tienes todos esos datos para poder trabajarlo. Por ejemplo, ¿cuánto era IT1? Entonces regresamos. IT1, vamos hasta aquí, acá. IT1 nos salía 37.65 al ángulo de 35, ¿correcto? Entonces, IT1 nos salía, vamos a poner el amperímetro, marca igual, 37.65 al ángulo de 35. Y de ahí le restamos I2. Vamos a ver I2. I2 está aquí. I2 me sale 12.74 al ángulo de 179.5. Entonces, menos I2 sería 12.74 al ángulo de 179.4. ¿Correcto? Más sería IT3, IT3, IT3 que está aquí, que sería 13.12 a la 90. Entonces, regresamos aquí, 13.12 al ángulo de 90 y finalmente más el IT5, estamos aquí, IT5 26.24 al ángulo de 180. 26.24 al ángulo de 180. ¿Correcto? ¿Cuánto sale esa suma? Pero recuerden que lo que marca el amperímetro solamente es la parte modular de esa suma. ¿De acuerdo? A ver, mientras van sumando, vamos viendo que este era A1, ¿no? A1. Veamos ahora A2. Vamos a ponernos abajo acá. A2. ¿Correcto? ¿Qué marca A2? Mientras van haciendo esa suma. Marca 38,68. 38,68. Ya. Entonces, todo esto, A, A1 va a marcar. Primero lo voy a poner fasorialmente, ¿ya? Sería 38.68 y el ángulo 63,36. 63.36. Correcto. Pero recuerda que
el amperímetro solamente marca este valor, nada más. ¿Correcto? Entonces, para hacerlo mejor y que quede claro, ¿ya? Pondrías un texto de esta manera, ¿no? El, el amperímetro. Marca 38.68 amperios. Así, esta es la respuesta. A pesar que esta es la corriente real, pero lo que marca es el valor modular. Ahora, para I2, vamos a ir, mejor dicho, para lo que marca A2, va a marcar, mira, esta corriente que está ingresando aquí, esta, que viene a ser la IS3, ¿correcto? Este es el otro punto. Acá, ¿la corriente está ingresando o está saliendo? Si no me equivoco, está ingresando. Y este debemos llamado I4, ¿cierto? Y acá está este otro punto que está saliendo aquí, y este le hemos llamado IS5, ¿correcto? Entonces tendría IS3 más, no, IS3 menos I4 más IS5, ¿correcto? Entonces, este de acá estaría marcando I, IS3 menos I4 más, perdón, más IS5. Que en parámetros numéricos, este A2 sería igual, tengo 13.12, que lo tengo por acá anotado, al ángulo de menos 150, restado del 6.41, que ya hemos calculado también, al ángulo de menos 51.52, más el 26.24, al ángulo de menos 60, ¿correcto? Entonces, igualito, acá A2, cuánto es, y le pones cuánto marca, ¿correcto? Veamos con A3. Ahí, perdón. En A3, ¿quiénes están interviniendo? Este de aquí, que sería IT3. Acá este también estaría viendo de esta manera, porque mira, va desde este punto y regresa por el otro. Entonces este es I4, y este de acá también está saliendo, y sería IT5. Como todos están saliendo, todo se suma. Entonces, aquí es más sencillo, porque acá vengo IT3 más I4 más IP5. Entonces, el A3 será igual a quienes, en este A3 en este caso, tendría que sumar, como es igual que IT3, este sería 13.12, pero el ángulo sería otro. En este caso, el ángulo es menos 30. El otro sería el mismo 6.41, porque es la misma corriente, al ángulo de menos 51.52, porque es la monofásica. Y acá sería más, el 3 sería 26.24, pero el ángulo sí es otro ángulo, no es 60 en este caso. El I sería igual a 60, ¿no? A 60, pero acá me causa una curiosidad. Este de aquí no debería ser R, esa es la fase R, si no me equivoco. Claro, mira, para I3, todos están en la fase R. Este es IR3, este es I4 y este es IR5. Por eso me causaba curiosidad. Entonces, este es R, no es R. Este es R. Por eso que los ángulos ahora sí cuadran. ¿Correcto? Entonces, A3 también tendría su respuesta, tan igual como los otros dos. ¿A alguno le salió el A2? El A2 sale 24,36 con ángulo de menos 95. 24,36 y el ángulo Menos 95. 95. Entonces, le, o cuánto marca o cuánto registra, sería 24.36 amperios. Esa es la respuesta. Y en el tercer caso, para el A3, ¿cuánto le sale en el A3?
Sale 30,57 con ángulo 21. Y a ver, 30,57 con ángulo de 21. Lo que indica que el instrumento lee 30,57 amperios. Luego, ¿qué nos pide? El batímetro. Hay 3 batímetros, si no me equivoco. Vamos primero con el batímetro 1. ¿Qué marca el batímetro 1? Vemos el batímetro 1. Estamos aquí. El voltaje es RS y la corriente IR, ¿cierto? Entonces, tengo voltaje RS con la corriente IR por el coseno que hacen el ángulo del voltaje RS con respecto a IR. Entonces, ¿cuál sería RS? El voltaje RS, no, como es de entrada, es 220. La IR, ya hemos hallado la IR, ¿dónde estaba la IR? La IR. Si te das cuenta, mira, lo que marca el batímetro 1 es lo mismo que marca el amperímetro 3. Me refiero a la corriente, es lo mismo que registra. Porque después de ello solamente hay 3 cargas. Entonces, es lógico pensar que lo que estás registrando en corriente del batímetro 1 es A3. ¿Correcto? Lo que mismo que marca A3. Entonces sería por el IR. Y el IR, en este caso lo que marca A3 sería 30,57. Y acá viene esto, el coseno. Ahora, el ángulo de RS. ¿Cuánto era el ángulo de RS, recuerdas? El ángulo de RS era 0 grados, como ves ahí. El ángulo de RS era 0 grados, ¿correcto? Pones 0 grados menos el ángulo de IR era 21. Ahí sale 21, ¿correcto? Cierra paréntesis. Entonces, lo que marca el batímetro 1 va a ser igual a ¿cuánto? Sería, Seis a ver, mil 6.278. 6,278, Ujú. ¿correcto? 6,278. Así redondo, porque yo acostumbro trabajar con dos Ah, decimales, coma 70. 70. Y esto es watts, ¿correcto? A ver, pero aquí me falta una más. Ya 12 minutos, ahora llego. Necesito una hoja en blanco, ¿correcto? Continúo. Me falta aquí también, ahora trabajar con el batímetro 2, ¿correcto? Vamos acá, el batímetro 2, que es lo que marca. Regresamos aquí un rato. Batímetro 2, el voltaje es SR, ¿correcto? Y la corriente S. Entonces, el batímetro 2, voltaje, perdón, voltaje SR y la corriente era RS, ¿no? La corriente S. Eso marca el batímetro 2. Ya. Por el coseno que desfasan el voltaje SR con respecto al ángulo IS. Correcto. Ahora, acá tenemos una dificultad porque el voltaje es SR y nosotros tenemos el voltaje RS. ¿Por qué? Por la secuencia. El voltaje RS está a 0. Entonces, el SR va a estar ¿a cuánto? 180, ¿no? A 180. 180. Correcto. Entonces, si nosotros reemplazamos lo que tenemos aquí, vamos a tener que el voltímetro 2 va a marcar modularmente el SR es igual que el RS, entonces ahí tengo 220. La corriente 5, ya, la corriente 5, pero la corriente S, vamos acá, la corriente S, el primero, la corriente S no es la corriente de A2. ¿Por qué? Porque a la de A2 le falta registrar esta corriente que se va a la carga 2 y esta corriente que se va a la carga 1. Le falta registrar dos corrientes. Entonces, antes de trabajar esa parte, tengo que hacer un paso previo. Perdón, me estoy yendo para arriba. Mira, tengo que hacer un paso previo, así que voy a hacer acá un ratito el paso previo, porque tengo que hallar esa corriente. Entonces, yo tengo que hallar
Acá vamos a poner primero. Primera condición, ojo. IS no la tengo, pero IS aquí va a ser igual. IS, si nosotros ya consideramos la gráfica que teníamos, sería IS1, tendríamos más I2 y tendría más, puedo poner todas las demás corrientes o lo que marque el amperímetro, ¿cuál amperímetro era? El 2 si no me El equivoco. 2, ¿correcto? Lo que marque el amperímetro 2, ¿correcto? ¿Qué significa? Que este IS, que es el IS total, sería IS1, que sería 37.65, ese es el ángulo de 155, más la corriente 2, que sería 12.74, al ángulo de 179.4, más lo que marcó a 2, y lo que marcó a 2 era 24.36 al ángulo de menos 95, o sea, sería 24, ¿cuánto fue? 24.36 al ángulo de 95, ¿correcto? Y ahí recién tendría IS con módulo y ángulo, ¿correcto? ¿Cuánto sería eso? 63.44. Al ángulo 63.44, es 44. ¿seguro? Ya. Al ángulo de 140.54. 140.54. ¿Seguro? ¿Todos? Sí, ese es el primero. El segundo que tenías que tener en cuenta acá es que el voltaje RS está a 0 grados, por lo tanto, el voltaje SR va a estar a 180 grados, ¿correcto? Confírmeme esta corriente porque en el dato que yo he calculado no me sale parecido, ¿sí? Pero me puedo haber equivocado, así que no hay problema, ¿correcto? A ver, confírmeme este dato nomás para poder terminar el problema. Entonces el batímetro 2 es igual al voltaje RS, que sería los 220, por la corriente I5, que si es como me está indicando su compañero, sería Sí, 60, profe, sí, eso sí. correcto, 63.44, correcto, por el coseno del ángulo que hacen el voltaje, que sería 180, menos el ángulo de IS, que sería 140.54. ¿Cuánto sale eso? ¿Mm? ¿Cuánto sale? A mí me sale, profe, 10.775.6. A ver si te ponen 54. 10.700, ¿cuánto me sale? 10.775.6. A ver, se tendría 10.700, 75. pero no escuché, 10.075.6 watts, ¿correcto? ¿Listo? Ahora el batímetro 3, vamos a ver el batímetro 3. El batímetro 3 está aquí, ¿ya? Y este batímetro 3 está marcando, ¿qué cosa? El voltaje, ¿qué voltaje es? El TR, ¿cierto? Voltaje TR y la corriente T, ¿sí? ¿Sí? Y esta corriente T, pero esta corriente T que está marcando solo es la T5, nada más, ¿te das cuenta? Solo la que va hacia acá. Entonces sería voltaje TR. Vamos a ver.
Entonces, este sería así, voltaje TR y la corriente, en este caso, es T5, por el coseno que hace el voltaje TR y la corriente T5, la única que marca. Entonces, batímetro 3, el voltaje TR lo tenemos directo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, tenemos el voltaje TR en módulo es 220, el IT5, que en este caso el IT5, está marcando aquí, este IT5 es la que va al condensador. El IT5 sería este de acá, 26.24 a la 180. Entonces ponemos por 26.24, ¿correcto? Por el coseno que hacen, el ITR se encuentra a 120 grados, ¿cierto? De frente vamos a ponerlo. Con las puras después. A ver, de frente le ponemos así. 120 grados menos el ángulo de la corriente que estaba a 180. Correcto. En este caso, ¿cuánto me marca el batímetro 3? 2886.4. 2886.4 watts. Correcto. Y ahí recién se terminó el problema. Ahí ya registraste lo que marca todos los instrumentos. Ahora, si por casualidad te pidieran la potencia total del sistema, podrías utilizar, ya tienes conectado este batímetro, colocar aquí, por ejemplo, disculpa que lo marque encima ya, un batímetro 2, colocarlo de esta manera, y estás haciendo el método de Aarón. ¿Se entiende? Y ahí sí, lo que marcan los dos batímetros sería la potencia total del sistema. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Profe, ¿podría repetir la última parte? Sí, profe. Ah, ya, escúchame. Si me pidieran la potencia total del sistema, yo digo, ¿sabes qué? Este batímetro que está acá, el batímetro 2, ya está colocado, ¿viste? Y está colocado a la entrada. Entonces, para hacer el método de Aarón, yo tendría que colocar otro batímetro. Pero bajo el principio del método de Aarón me decía, yo tengo que conectar a cualesquiera, a dos líneas cualesquiera, el batímetro. Entonces yo utilizaría, ya que sé cuánto marca este amperímetro, yo pondría aquí el batímetro, aquí, mira, por eso poniendo W1, y aquí haría esta situación, así. Sabiendo que la corriente que pasa por aquí ya me lo marca este amperímetro. Y la tensión la tengo de dato, entonces puedo hallar esta lectura de W1 más la lectura de W2 es la potencia de todo el sistema. ¿Se entendió? Sí, profe. Es aprovechando que ya tengo la corriente total porque ahí había un amperímetro. En este tipo de problemas. Entonces, este tipo de problema es el que trae todo.